Pues buenas tardes a todas, a todos, bienvenidos, bienvenidas a este primer diálogo de este proyecto que iniciamos en la tarde de hoy, que se llama El Colegio Escucha. Para mí hoy es una tarde pues especial, porque tengo la suerte bueno, estamos en familia, así que os voy a contar un poco cómo surge esto, ¿no? Un día María Jesús es maravillosa y dentro de todas esas veces que tengo la oportunidad de hablar con ella, ella había publicado muy recientemente su libro y le digo, a mí me encantaría, María Jesús, el poder hablar contigo sobre la manipulación de las emociones. Y entonces ella, de una forma muy sencilla, me dice, Estima, pues si yo lo he presentado, pero si tú lo ves, ¿verdad? Me lo dice así, si tú lo ves y quieres hacerlo, yo sabes que lo que necesites, tú me dices y ahí voy a estar. Y así ha sido, no ha sido mucho más complicado. Tenemos la suerte de iniciar este proyecto con María Jesús Álava, la cual de verdad es una persona que ha trabajado, que trabaja y que es un referente en nuestra profesión. Es una... Tampoco ¿Sí? hay que pasarse, ¿eh? Es así, es así. Y luego, si me lo permitís, es una persona de esas que da gusto tener al lado y que da gusto escuchar. Así que, María Jesús, gracias por estar esta tarde aquí con nosotras, con nosotros, hablando de un tema que es duro, porque yo leyendo el libro no dejaba de pensar en la dureza que muchas de las situaciones que en él se reflejan, pues que tienen, ¿no? Déjame presentarte muy brevemente, aunque todo el mundo te conocemos, ¿no? Pero decía que sí que eres un referente, que sí que llevas mucho tiempo trabajando por y para la psicología, ¿no? Y con la psicología. Además es una cosa que ella refiere de forma continuada, ¿no? O sea, siempre eleva nuestra profesión y siempre la ensalza de tal manera que lo pone como una guía, o sea, lo que ella pone como el desarrollo de esas herramientas las adquiere en mucha parte por el conocimiento de la psicología y cómo las aplica en su vida, ¿no? María Jesús lleva durante más de 40 años trabajando en áreas como es la psicología de empresa, la sanitaria y la educativa. Ha desarrollado numerosos puestos de responsabilidad. Eres la presidenta de la Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Psicología y de la Investigación y también de Apertia Consulting. Diriges el Centro de Psicología Álava Reyes y el Instituto de Bienestar Psicológico y Social. Tienes muchas publicaciones. Ahora hablamos un poco de esto, de la inutilidad del sufrimiento, emociones que hieren, las 3 claves de la felicidad, la verdad de la mentira. Me encantan tus títulos. Así que hoy estamos aquí para no solamente para hablar de un libro, sino, como ella expresa, para hablar de algo que cree que es tan relevante que decide tratar en el que dice que es su último libro. Clarísimo. Bueno, dejarnos que lo pongamos, ¿no? Pero ella dice que es el último de sus libros y decide tratar sobre la manipulación de las emociones porque cree que es un tema tan importante y que está tan presente en la vida de las personas y que has visto a tantas personas sufrir por esta situación, que se lo dedicas de alguna forma y lo haces de una forma muy íntima, exponiéndote en situaciones con ejemplos de tu vida personal, así que agradecerte también esa sinceridad, ¿no? Empezamos por aquí. Primero entonces, oye, muchísimas gracias por estar aquí, por estar esta tarde, que yo entiendo que un mes de junio, con el calorcito que hace, seguro que hay muchísimos planes alternativos interesantes.
Y bueno, se lo comentaba a Timan, ¿no? Que nos conocemos hace mucho tiempo, que encantada siempre, un poquito de estar en el colegio y estar para lo que queráis y lo que me queráis preguntar. Y además a Javier y yo, que Javier y yo nos conocemos desde que éramos jóvenes, pues en ese sentido con muchísimo más, ¿no? Que veo que no para de hacer un poquito su trabajo. Este libro, efectivamente, es un libro que a mí me costó mucho hacer, porque cuando ya coges velocidad, ¿no? ya prácticamente pues haces un libro cada año, cada 2 años. No como Javier Urra, que hace 3 o 4, y yo siempre le digo, pero ¿cómo te da tiempo, muchacho? Claro, levantándose a las 4 de la mañana, ¿no? O sea, que este es un tema, ¿verdad, María? Es un tema tremendo. Pero es verdad que este libro me costó mucho porque me daba un poco de pereza, ¿no? Sabía que iba a ser el último libro y decía, bueno, ¿qué enfoque hago, no? Y al final dije, bueno, voy a poner las principales reflexiones de toda una vida dedicada a la psicología y dice, ¿se lo dedico un poco a las personas? Sí. Yo puse 2 posibles títulos. Uno era el que a mí me gustaba, que era Cómo la psicología cambió mi vida. Y otro era Que nadie manipule tus emociones. Y lo puse ahí para que la gente así más cercana pues votasen y tal, unas 500 personas. Y votaron Que nadie manipule tus emociones de título principal, con lo cual dije, bueno, pues el otro le dejo de subtítulo, ¿no? Pero me di cuenta que claro, yo era como un poco egoísta pensando, yo quería decir, oye, ¿cómo la psicología te cambia la vida y te puede cambiar la tuya? Pero claro, el tema de la manipulación emocional es tan potente que la mayoría de las personas me dijeron, no, María Jesús, lo que la gente quiere saber es qué hacemos, ¿no? Primero, ¿es verdad que nos manipulan tan fácilmente y qué podemos hacer ante eso? Hoy nos acompañan personas quiero dar las gracias también a todos y a todas las que nos acompañáis, personas que trabajáis durante vuestro día a día en la consulta, en los distintos ámbitos, ¿no? En los que desarrolláis la profesión, con el tema de la manipulación y con situaciones de violencia, claro, en las que se dan, personas que han sido víctimas de esa manipulación y que es muy importante también que tengan esa voz. Fíjate, hablas de la manipulación y que la manipulación se da en gente buena. Sí. En gente buena. Sí, o sea, yo creo que aquí, que la mayoría tenemos ya bastante experiencia, el manipulador, la manipuladora, la persona manipuladora elige muy bien a sus víctimas, muy bien. Pero elige muy bien a sus víctimas, ¿no? Es decir, no te elige una persona que sea egoísta, una persona así que dices, de esta voy a sacar poco y tal. No. ¿A quién elige? A buenas personas. A personas sensibles, personas generosas, personas muy humanas, en las que sabe perfectamente que va a conseguir manipularlas de una manera muy, muy sencilla. Y este es un gran drama, ¿no? Porque dices, entonces, ¿a quién manipulan? Sí, cuando alguien te viene y tal, me están haciendo esto, digo, ya verás tú cómo es una buena persona. Hablas del engaño, hablas de la codicia, de la manipulación, de la falta de escrúpulos. Y hay una parte en la que también haces una reflexión, y con esto también llevo a lo que te quiero preguntar. Dices que hay un momento en tu vida que prácticamente tú dices, bueno, parece que la vida te sonríe, ¿no? Que casi, bueno, pues que has terminado una carrera, has avanzado y que la vida te pone en una situación, ¿no? que no es sencilla y que te hace bueno, pues tener que tirar de una situación, de tirar de tu resistencia, ¿no? y de tu estabilidad. Y introduces el término necesario para todas las víctimas, que es el de la reflexión. ¿Nos hablas de esto? Sí. Fíjate, yo creo que una de las cosas que más me cuesta, sobre todo un poquito ver en las nuevas generaciones, es cómo les cuesta reflexionar. Nosotros damos clase en el máster que hacemos de Psicología General Sanitaria, otro que coordinamos con la Politécnica de Aeronáuticos, y la gente joven últimamente me quiebra un poco la paciencia. Me cuesta, de verdad. Pero porque intentas hacerlo de una manera muy práctica, ¿no? Y le dices, a ver, vamos a imaginarnos un caso de estas características, ¿qué os sugiere?
y se te quedan mirando con una cara de idiotas, y entonces tú dices, pero a ver, ¿qué os estoy diciendo que os sugieren? ¿Pero eso dónde viene? Digo, no viene de ningún sitio. Es un caso que os estoy diciendo para que me digáis, para que penséis, para que tal. Les cuesta mucho reflexionar en general, por supuesto que hay de todo, ¿no? Pero hemos perdido mucho esa capacidad de reflexión. Y la vida cotidiana la vivimos a veces a tal velocidad que la gente va como apagando fuegos constantemente, y entonces tú dices, y sobre todo cuando te viene gente a consulta, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pero a ver, y todas tus últimas reflexiones, ¿cuáles han sido? Y te dicen así, dice, no, yo vengo aquí porque me siento mal. Ya, pero bueno, ¿qué has pensado sobre eso? Bueno, la gente simplemente se siente mal, ¿no? Vamos un poco a toda velocidad y tú dices, a ver, si no aprendemos a reflexionar, la vida la vivimos de tal manera que las experiencias no te sirven, es decir, no aprendes las grandes lecciones de la vida. Y quien no reflexiona es una persona tan fácil de manipular en ese sentido, y te dices, bueno, hay muchas veces que a la gente le dice, es que yo no estoy acostumbrado y tal, digo, pues vas a vivir una adolescencia permanente, porque de verdad que si no reflexionas no creces en ese punto. Pero la reflexión como tal, el pensar, reflexionar, analizar, buscar la perspectiva más crítica y tal, contrastar, confrontar, eso es algo que últimamente hay que metérselo un poquito como a calzador, a veces en las nuevas generaciones, y nos cuesta mucho. Y entonces yo decía, por favor, ante cualquier situación de la vida, lo estás pasando muy bien, oye, está ahí lo fundamental, lo estás pasando muy mal, reflexiona, porque si no reflexionamos, no aprendemos. Y por eso me pongo muy pesadita con la palabra reflexión y constantemente lo digo. A mí me encanta esa, yo supongo que la gente va a coincidir, ¿no? A mí me encanta esa parte de la toma de, es una toma de conciencia, ¿no? Y el poder hacer ese análisis de lo que te está pasando. Porque una de las partes también es, esta mañana teníamos una jornada sobre todo lo que tenía que ver sobre ciberestafas emocionales, ¿no? Luego daré la palabra porque esto pretende ser un diálogo, pero yo quiero que la gente te pueda preguntar, ¿no? Sí. Pero qué importante darse cuenta de esa reflexión, y qué difícil, ¿eh? O sea, qué difícil cuando uno está metido en una situación en la que está siendo manipulado emocionalmente, en la que está poniendo, en la que tiene una cantidad de sentimientos, de emociones que están confrontándose. Claro, es que en ese aspecto, Timan, fíjate, una de las cosas que seguro desde nuestra práctica, ¿no?, vemos constantemente, es que la persona que está siendo manipulada habitualmente es la última en darse cuenta. Se dan cuenta mucho más las personas que están alrededor, que rápidamente lo ven y que a veces incluso te llaman, ¿no?, los padres, la pareja, tal, y te llaman totalmente desbordados diciendo, por favor, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos ayudarlos? Que no es consciente, no se da cuenta. Ese es uno de los problemas fundamentales, que realmente no te das cuenta, vas viviendo tan en automático de nuevo, que dices, bueno, lo primero que tenemos que hacer es, dices, cuando una persona está siendo manipulada, fíjate, el concepto, y lo comparto como profesionales de la psicología, lo que a mí más me ha costado como psicóloga, lo que más es respetar los tiempos de la gente que está siendo objeto de una manipulación. No os quiero decir si ya está siendo objeto de una vejación o de, bueno, temas, abusos, efectivamente como muy graves. Lo que más me ha costado, porque en ese momento lo ves tan claro, quieres que la persona reaccione inmediatamente, que se dé cuenta de lo que le está pasando, y bueno, y la experiencia lo que te demuestra es no. Hay que guardar esos tiempos, tienes que dejar que esa persona primero, oye, se sienta muy escuchada, no sienta que la estamos presionando demasiado. Muchísima gente alrededor ya le ha dicho lo que tiene que hacer, se siente incapaz de hacerlo, siente que les está decepcionando a todo ese mundo. Si tú desde el principio le dices lo que tienes que hacer y tal, mal esperamos, ¿no? Entonces ahí la psicología lo que me ha enseñado es, ¿qué tenemos que hacer en estos casos? Darle la fuerza que no tiene, darle la seguridad que ha perdido, la confianza que en ese momento, en un momento determinado se dejó, y que vuelva a valorarse, ¿no? Es decir, con estas personas, en lugar de decirles, bueno, pues vamos a ver qué pasa con tu pareja, con tal, con no sé qué, con tu jefe, con el que sea, lo que le dices, o yo por lo menos trato de sorprenderles mucho diciéndoles, oye, qué bien, ¿no? ¿Cómo me has sorprendido como eres? Y entonces me esfuerzo en decirle lo que me parece mejor que tiene, ¿no? Qué persona, con qué sensibilidad,
qué persona tan generosa, eres una persona flexible, eres buena persona, eres capaz de empatizar con los demás, y la persona se empieza a quedar como muy sorprendida, como diciendo, pero si lo que me dicen normalmente es, por favor, reacciona, date cuenta y tal, y esta persona lo que me está diciendo, y te dice, ya, pero bueno, yo he venido aquí porque la verdad es que me siento mal, o me dicen que tal, y vale, pero no te preocupes, ya llegaremos a ello y tal. Bueno, esto es mano de santo. Es decir, cuando la persona poco a poco consigues que vuelva a creer en ella misma, que vuelva a recuperar esa confianza, que de nuevo tenga esa autoestima, a partir de ahí de verdad qué sencillo es, ¿no? Cuando no tienes prisa y cuando además ella trata como de decirte, no, pero si ya veo que me ocurre esto y tal, y tú haces lo contrario, ¿no? Dices, bueno, pues imagínate al acosadora, manipuladora, dices, bueno, probablemente también tendrá sus razones, lo habrá hecho por algo, ¿no? Cuando le rompes tanto los esquemas de lo que habitualmente están diciendo, se da cuenta que no vas inmediatamente a decir, claro, hombre, es que esta persona es muy canalla, fíjate lo que te está diciendo, y a partir de ahí es como que se abre de par en par, te escucha infinitamente más, sabe que vas a respetar un poco sus tiempos, y es mucho más sencillo. Pero estas son de las cosas que yo creo que a mí me costó años aprender. Y a veces te fustigas, ¿no? Cuando terminas psicología, y en mi caso terminábamos con una formación horrible, o sea, para qué contaros, ¿no? Directamente, totalmente teórica, vamos, ni idea, ¿no? Yo no tuve ningún profesor que ejerciera la psicología, ninguno, terminé hace más de 40 años, pero ninguno de verdad, que se dice pronto. Es más, tuve algunos profesores, pues de estos que yo siempre a veces digo que psicología hace gente un poquito difícil para tal, algunos que estaban de verdad para encerrarles, directamente en ese sentido. Con lo cual terminas y te enfrentas de repente, tengo la suerte de coger nada más terminar, empezar a trabajar dentro de la psicología, que yo entonces estabas en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y te enfrentas diciendo, pues tienes que aprender. Y claro, ahí sí que es muy importante, ¿no? Que escuches realmente y no oigas, que vayas mucho más allá de lo que es una simple mirada para poder ver en esa práctica. Y la práctica te va diciendo las tonterías que te contaron en la facultad, lo poco que te sirven y cómo tienes que ir ideando un poco una serie de recursos propios. Llega un momento en tu vida que lo que intentas directamente es de verdad que las nuevas generaciones, digamos, no por lo menos cometan los mismos errores o no se encuentren tan en pañales como nos encontramos nosotros, ¿no? Y cuando me preguntan muchas veces, ¿por qué has escrito tanto? Mira, yo cuando terminé, terminas con la soberbia que tienes cuando eres muy joven, ¿no? Y entonces primero me di cuenta que no sabía nada, pero a los 3 años ya pensé que sabía mucho. Este expreso, yo de verdad que siempre he cogido, y una cosa que sí que he hecho es trabajado mucho. Y entonces escribí mi primer libro que se llamaba ¿Es feliz el niño en la guardería? Bien, luego... Y por cierto fue un libro además que tuvo bastante éxito y se tradujo también al portugués y se hizo no sé cuántas ediciones, pero luego tuve como un principio de sensatez y me di cuenta y dije, ¿pero dónde vas? ¿Pero dónde vas? Si apenas sabes nada. Y tardé 20 años en escribir el siguiente. Luego ya cuando empecé a escribir, luego ya coges carrerilla y entonces la gente te dice, ¿pero por qué escribes? Primero a mí me ha gustado siempre mucho escribir. Yo cuento ahí que estuve dudando entre hacer periodismo, medicina y psicología. Pero al final escribes porque dices, hay muchas personas que no tienen la posibilidad de ir al psicólogo y que por lo menos vean en qué les puede ayudar la psicología. Los que van que también sepan lo que pueden pedir y lo que no pueden pedir, que no les metan por ahí cosas muy extrañitas. Y luego también para estos, digamos, los nuevos profesionales de la psicología, ¿no? Para que tengan por lo menos unas pequeñas guías, orientaciones, diciéndoles, a ver, por favor, no cometamos los mismos fallos, esta es la realidad, esto es cómo podemos actuar y reconociendo nuestros errores es cuando podemos empezar a crecer. Me voy a salir en algo que has dicho que a mí me parece muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que puede y qué es lo que no puede dar ese contenido la psicología, ¿no? O sea, la cantidad, y esto se sale un poco de la cantidad de situaciones a diario que nos encontramos hoy en día, que parece como que hay casi una venta mágica de que las situaciones se resuelven, ¿no? sin más. A mí me parece muy importante esto que estás diciendo, María Jesús, esto de la psicología es técnica, la psicología ofrece un marco teórico, científico. Eso es, científico, cada uno en su ámbito, ¿no? Y el exponer a la gente eso,
a mí me parece maravilloso. O sea, es que fíjate, hay mucha gente que las expectativas de verdad que son como muy extrañas, ¿no? En ese sentido. Entonces, por una parte, nosotros quizás al ser un centro un poquito de referencia, mirar, en adultos, más del 85% de las personas que nos llaman para pedir consulta han tenido tratamientos previos con poco éxito, más del 85%, que es una barbaridad. Ya me gustaría a mí que nos llamasen típico caso de crisis de ansiedad, que va por primera vez a un psicólogo y que está enlucido y tal, no, te llaman cosas bastante complicaditas. Entonces, bueno, cuando te llaman, claro, la gente por una parte está un poco como decepcionada, ¿no? Como diciendo, bueno, mire, yo ya lo he intentado, conmigo han hecho todo, esto no funciona, no sé qué, y te llaman un poco como diciendo, yo llamo, pero pensando que ya no se puede hacer nada, lo que pasa es que me dicen que lo intente aquí, ¿no? Y tú en ese momento dices, bueno, vamos a ver, vamos a contextualizar, vamos a mirar un poquito cuál es el caso, vemos cuál es la persona. Yo creo que en psicología es muy importante que nos especialicemos. Es decir, nosotros en el equipo, entre las diferentes áreas, somos más de 100 psicólogos, pero es muy importante que estemos especializados. Es decir, lo que no se puede hacer es pensar que un psicólogo te puede tratar de todo, absolutamente, porque llega un momento que dices, es imposible que puedas profundizar como tú mereces, ¿no? Y por otra parte, hay gente que también es al contrario, te viene con muchas expectativas. O sea, algunos te vienen denostando la profesión y tienes que coger y ponerlo en valor y ir en su sitio, y otros te vienen pues porque han leído un libro, porque alguien les ha dicho, pensando que convenir es suficiente. Entonces yo siempre les digo, mire, aquí no hacemos imposición de manos. No sé lo que le han contado, pero seguro que no. Se lo puedo asegurar, no hacemos imposición de manos. Lo que sí que hacemos es un análisis muy riguroso. Y en 2 o 3 sesiones le diremos un poquito cómo lo vemos, nos pondremos de acuerdo en los objetivos a conseguir y tengo una cosa muy clara, o trabaja o trabaja. Es decir, o trabaja o no lo conseguimos, por mucho que nosotros lo hagamos. Entonces, el coger, poner las cosas muy claras desde el principio me parece fundamental. Porque hay mucha gente que sabéis que vienen empujados, ¿no? Es decir, porque les hacen la vida imposible a los que están alrededor y llega un momento que les dicen aquello, o al típico chaval de, hoy tenía uno de 26 años, ¿no? Que llama a la madre y tal, 26 añitos tiene el muchacho. Ha empezado 3 carreras diferentes, ahora está que si en la UNED haciendo no sé qué, lo que está todo el día es enganchado en las pantallas, o sea, una cosa como tremenda. Y empezando a jugar y tal, no sé qué. Y entonces digo, mire, yo entiendo que usted esté muy desesperada, pero con quien necesito hablar es con su hijo. Se pone al teléfono y tal, y le digo, ¿estás solo? No, está aquí mi madre. Digo, pues vete a tu cuarto. Porque claro, te va a decir delante de la madre. Y entonces le digo, ¿tú quieres venir? Y me dice, no. Digo, pues ya no tenemos nada más que hablar. O sea, en todo caso, tendré que trabajar con tus padres para decirles cómo terminan con esta especie de crisis existencial en la que te encuentras. Porque, hombre, digo yo que con tu edad, ¿cuándo piensas terminar la carrera? Y dice, dentro de 6 o 8 años. O sea, esto es una cosa... Bueno, cuando tienes a alguien así, lo que tienes que tener muy claro es, cuando alguien te viene para cubrir el expediente, es mejor que le digas que no. O sea, que desde el primer momento se dé cuenta que tú no vas a ser como una coartada, ¿no? Que busca para decir, oye, que yo ya voy, mira, lo que pasa que no han acertado conmigo y ya está. Es mejor que digas que no. Y en este caso, lo que hicimos fue, oye, volvemos a llamar a la madre y le dijimos, mire, su hijo realmente si vienes para cubrir el expediente, con lo cual no tiene sentido. ¿Pero vive con ustedes? Sí. ¿Le pagan todo? Sí. Vengan ustedes. Claro, porque es que por ahí sí que podemos empezar realmente a trabajar. Entonces yo creo que coger y poner eso muy claro, y en psicología desgraciadamente, a ver, yo creo que, y aquí hay una persona como Javier, que yo creo que es de las personas que más ha hecho por la psicología de este país, es decir, tenemos la suerte de tener un director de comunicación que de verdad que constantemente nos ha puesto en valor, esto es muy importante. Y la psicología hemos pasado de estar casi como prohibidos a de repente estamos en todas las esferas, pero también hay que contextualizar, porque si no te llaman para unas tonterías que tú dices, mira, ¿no? Es decir, fulanita le ha puesto los cuernos a Menga, mira que no me llame para eso, es decir, que soy una persona seria directamente, pero también tienes que coger, como todo el mundo habla de psicología, ¿no? Pues tienes que decir, no, esto es una ciencia. Y esto es una ciencia rigurosa que además o trabajamos bien o no tiene ningún sentido y ustedes se van a implicar, nosotros desde luego nos vamos a implicar, pero si ustedes no se implican no lo vamos a conseguir. Y esto no se consigue ni por arte de magia, ni porque seamos buenísimos, ni por mucha experiencia o especialización que tengamos, es decir, o somos muy rigurosos o realmente no lo hacemos. Y yo creo que ahí nos queda aún un cierto camino por recorrer. Es decir, yo creo que la psicología en este momento hemos conseguido un nivel de divulgación muy grande,
pero hay mucha gente que piensa que puede ser psicólogo la vecina, el de al lado, el otro de tal, y que ya se saben más o menos lo que tienen que hacer, ¿no? Es como cuando te van a la feria del libro. Ayer yo tenía una persona, no estuve en Madrid, estuve fuera de Valladolid, y me contaba un poco y me dice, entonces, ¿usted qué me aconseja? Y le digo, mira, esto es más serio, ¿eh? Es decir, me está contando, pues, en fin, un drama de su vida, con los datos que me ha dado no le puedo aconsejar por mucho que... Pues yo cuando lo escuchaba en la radio, mira, eso es otra cosa, de verdad, intentamos dar como orientaciones, pero si usted quiere que le ayudemos de verdad, tiene que ir a una consulta de psicología. Esto no se trata de otra cosa. Esto es como mucha gente, nosotros cuando nos llaman, yo siempre hablo personalmente con todo el mundo que nos llama, para ver un poquito en unos minutos cuál es el caso y determinar en todo el equipo la persona que lo tenemos que llamar. Como la gente lo ha aprendido, saben que te pones. Y hay gente que te llama para contarte su historia, que se lo resuelvas y luego ya no, ni vienen ni tal. Estos ya los calas desde el primer momento. Pero quiero decir, de verdad que yo creo que aún tenemos que hacer un esfuerzo muy grande porque la palabra ciencia aún no se une suficiente a la psicología. De verdad. E igual que en otros ámbitos, en otras esferas sanitarias, nadie lo dudaría. Aquí piensan que, bueno, esto es de un poquito de sensibilidad, tener un poquito de mano izquierda y poco más, ¿no? Y creo que en eso tenemos que seguir peleando mucho. Aunque parezca que el tema, ¿no? O sea, no tiene que, pero me parece que es fundamental porque en algo que es tan cotidiano como la manipulación de las emociones podemos caer, ¿no? en ese consejo sencillo o en ese intento de pensar que aquello que nos sucede o aquel síntoma que aparece es fácilmente tratable, ¿no? Entonces, sí. O sea, a mí no me parece, creo que nunca está de más pararnos insistir en ello. No, creo que nunca está de más. Te voy a leer una frase que dices en el libro que dice, aunque parezca imposible, se puede superar decepciones y salir más fuerte. Y reconoces en esa frase que puede parecer más un deseo para quien lo lee, cargado de ingenuidad. Pero hablas de una estrategia, hablas de no llenarse de culpa, hablas de la necesidad de quererse a uno mismo. ¿Cómo? Fíjate, cuando una persona te viene a consulta, yo siempre le digo que ha dado el primer paso, que es el más difícil, que es venir. En ese sentido, porque entiendo que muchas veces tienes que romper muchas resistencias en ese punto. Luego ya tenemos que ir un poco al segundo, ¿no? Porque la gente, claro, lo que te dicen rápidamente es, bueno, pero a ver, ¿usted en realidad qué va a poder hacer? Como diciendo, yo tengo la realidad que tengo un jefe que es un impresentable, o tengo una pareja que no me escucha, o tengo un hijo adolescente, o tengo una madre pues muy manipuladora, lo que quieras, ¿no? Y dice, y usted ahí como diciendo, ¿me va a cambiar de jefe, de madre, de tal? Claro, entonces a la gente dices, a ver, su realidad es la que es, bien, pero lo que sí que podemos hacer los psicólogos es que la afronte en las mejores condiciones. ¿Usted cree que lo hace al 100% de su potencial, de sus competencias, de su capacidad de desarrollo y tal? ¿Cree que lo hace al 100%? Porque entonces realmente no, pero seguro que hay muchas cosas que realmente no es aún consciente y sí que podemos coger. Y prepararle para eso te cambia la vida. Es decir, cuando tú, por ejemplo, a una persona que lo está pasando muy mal, yo le digo, pues ha hecho usted ya el primer paso y dentro de 3 meses usted cogerá conmigo y dirá, qué bien hice en venir, porque ahora estoy muchísimo más preparada para la vida, para todas las ocasiones. Esto es verdad. Y siempre les digo, no le voy a decir que me vaya a decir que se alegra usted de lo que le ha pasado, de la depresión que ha tenido, que tal, que hay pacientes que te lo dicen, ¿eh? Pues me alegro porque a mí esto me ha ayudado a conocerme mejor, a ser capaz de reaccionar, porque otro de los grandes mitos que yo insisto mucho, ¿no?, es que la gente viene y te dice, yo me conozco en profundidad, sé lo que me pasa y sé lo que tengo que hacer. Esto lo dicen con mucho convencimiento. Entonces, ¿para qué viene aquí para pagar dinero, no? Y entonces yo le digo, bueno, pues entiendo qué es lo que piensa. Ya veremos si se conoce de verdad, en profundidad. Seguro que cree lo que tiene que hacer, que tendríamos que valorar si es lo que hay que hacer. Y analizaremos por qué eso que piensa que tiene que hacer y que lo habrá intentado, seguramente ha fallado. Pero esto es un tema esencial. Es decir, yo creo que en este punto tenemos que tener siempre las cosas muy claras. Es decir, la manipulación es fácil, muy fácil. La mayoría de las personas no se dan cuenta. Y tú dices, ¿es muy manipulable
un niño pequeño? Pues a veces un niño pequeño tiene más recursos que muchos adultos, porque sí que son muy observadores. Es decir, porque no hay nada más observador que un bebé, por ejemplo, que se pasa todo un año observando, mirando, aprendiendo y tal, y aprendemos mucho. ¿Los adolescentes son manipulables? Claro que son manipulables, pero los adultos tanto más. Y muy fácilmente. Entonces, cuando una persona está muy mal, el darle ese punto de esperanza, ¿no? De decir, de verdad que esto se va a poder solucionar, de verdad que vas a poder salir más fuerte, es clave. En las historias clínicas yo soy muy poco ortodoxa, es decir, con lo cual, oye, seguro que cada uno tenemos experiencia suficiente para tener vuestro propio estilo, ¿no? Pero hay una pregunta que siempre hago. Y la pregunta es el primer día de la consulta. Y la aunque sea el tema que sea, la pregunta es, ¿cuál es tu mayor ilusión? Y cuando alguien me dice que no tiene una ilusión especial por algo, ahí sí que digo, María Jesús, esto lo tenemos complicado. Porque quien no tiene ilusiones no tiene esperanza. Y vivir sin esperanza, esto es muy difícil. Entonces, lo primero que tenemos que coger es restituir esa esperanza para que la gente vuelva a creer y realmente llegue un momento que piense, de verdad que lo que me estás diciendo, imagínate, la mayor aberración que te puede suceder, la mayor injusticia, de verdad que lo puedes superar. De verdad, o sea, esto es... Y yo en eso a veces les hago como pequeños compromisos y les digo, bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Te parece que en una semana acordemos que vamos a conseguir esto? ¿Crees que es imposible? Sí. Bueno, pues la siguiente vez, si no lo has conseguido, realmente, si no lo has conseguido, me pagas la consulta. Si lo has conseguido, la consulta es gratis. Depende, ¿no? Hay formas de manipular aquí como para todo el mundo. Esto no es manipulación, es motivación. Pero lo que sí que tenemos que lograr es que la persona se dé cuenta que puede salir de esa situación. No cuando ya ha salido, sino cuando lo ve realmente muy difícil. Y ahí sí que os diría que la primera sesión, nos la jugamos en gran medida. Es decir, es nuestra gran oportunidad. Si cuando tú coges, yo por eso la gente como más joven y tal, siempre les digo, no estéis tan empeñados en seguir ahí, pregunta a pregunta, y estéis mirando y no miráis al paciente y tal, no, hombre, no. Si lo que tenéis que hacer es escuchar y escuchar mucho. De tal forma que tú al final, cuando termines, y después de todas las señales que le has dado de escucha activa, le digas, entonces vamos a ver si yo me he enterado, ¿no? Como diciendo, a ver si he sido... Lo que me dice es que cree que le pasó esto, que de pequeña tuvo este tema, que luego su hijo, su marido, su tal, no sé qué, que en la actualidad tal, que no sé qué, y que lo que nos pide la ayuda es esto otro. Eso, dices, vale, ¿ves? Cuando ya la persona piensa que sí que has hecho esa escucha activa, que has recogido perfectamente lo suyo, ahí ganas ya un punto de credibilidad importante. Y entonces cuando te dice la pregunta temida, ¿no? ¿Y cuánto piensa usted que esto se va a solucionar o cuánto voy a tardar, ¿no? Es cuando vuelvo a decir, pues lo de adivina de verdad que no se me da muy bien, pero paso a paso sí que te puedo ir diciendo lo que vamos a ir avanzando sesión a sesión o semana a semana. Y eso es fundamental. Pero repito, muchas personas, y me imagino que el drama que ahora mismo tenemos es, por ejemplo, con adolescentes y jóvenes que nos vienen en las peores condiciones en las que nos han venido nunca. Es decir, adolescentes y jóvenes que te vienen queriéndose morir con 16 o con 20 años y diciéndote que la vida no merece la pena y que esto es una porquería y que no sé qué. Hoy me llamaba una persona muy asustada con un niño de 8 años que decía que se quería morir. Digo, ya, ¿y qué acaba de hacer tu hijo? ¿Qué trastadas ha hecho? Entonces me ha contado media docena suficientemente graves. Digo, pues lo que le pasa es que previendo las broncas que le vais a echar, te dice que se quiere morir porque ha oído por ahí que eso os preocupa mucho. Pero sí que es verdad que nunca hemos tenido tantos adolescentes y tantos jóvenes con tal falta de esperanza. Y eso sí que es muy grave, porque eso sí que te cuesta un mundo, el poder ir sacarles adelante. Y esto es como la mentira, ¿no? Yo comento mucho en el libro Timan que la mentira en nuestro país ha dejado de tener consecuencias. No. Y esto lo que nos indica es que estamos en una sociedad donde de nuevo confiamos poco en que las cosas puedan mejorar. Fijaros, hace poco coincidí con un cirujano iraní que este hombre había estado trabajando en ¿cómo se llama? Virgen del Rocío, ¿no? El hospital de Sevilla. Bueno, es como una eminencia y tal, se había ido a Ginebra, y ahora iba a venir, contaba su historia, me parecía un tío majísimo. Y llevaba como 9 años fuera.
Y le digo, ¿y por qué te quieres venir a España y tal, ¿no? Entonces el tío te dice que aparte de por lo agradables que somos y tal, y sociables y no sé qué, me dice, porque a ver, en Ginebra es una sociedad tan fría, tan cínica y tal, dice que allí la gente miente, y en España, dice, la gente miente, y le dicen, oye, que esto no se puede hacer. Y fue cuando le dije, ¿cuánto dices que lleva fuera? Dice, 9 años. Digo, no te vengas por eso. Desgraciadamente, me temo que en eso hemos retrocedido mucho. Esto también es muy grave, ¿eh? Sí. Cuando la gente te viene, Timan, con esa especie de descreimiento de decir, bueno, aquí esto ya nada, tal, ya es como que somos capaces de aceptar cualquier situación por injusta que sea. Te lo hilo con una frase también que dices que a mí cuando la leí digo, pues estamos, estamos bien. Dices, la sensibilidad se tiene o se carece de ella. Y lo dices así, o sea, las personas hay personas, tú te denominas a ti misma una persona sensible. Yo soy una persona muy sensible, o sea, yo además siempre lo hablo así. Creo que la sensibilidad, aparte de que muchas veces se intenta esconder, yo creo que es un rasgo que aporta muchas más cosas positivas que negativas, pero es verdad que expone a una mayor vulnerabilidad ante determinadas cosas, ¿no? Entonces, hablas de que hay personas, dices, la sensibilidad se tiene o se carece de ella, y luego añades, protégete de quienes no la tienen. Yo te diría, ¿crees que se ve venir? No, la mayoría de las veces no. Y además esto es una de las cosas que a las personas más les cuesta asumir, ¿no? O aceptar. Es decir, las personas que somos sensibles pensamos que es lo normal, que todo el mundo, en mayor o menor grado, realmente tiene un cierto nivel de sensibilidad. Y no es cierto. Es decir, hay personas absolutamente insensibles, totalmente, que van por la vida además pues aprovechándose precisamente de ese otro tipo de personas y que son personas con un componente manipulador enorme, que, oye, no se conmueven ante el sufrimiento ajeno, es más, pueden llegar a disfrutar en un momento determinado. Entonces, por eso siempre les digo, a ver, esto no se trata de creencias o tal, tenemos que ajustarnos a los hechos. ¿Cuáles son los hechos? ¿Qué es lo que hace esta persona en estas circunstancias? Eso que te demuestra su insensibilidad. No te empeñes, no lo va a tener. Es decir, hay cosas de verdad que no nos tenemos que empeñar, no lo va a tener. Entonces, lo que tienes que hacer, si esa persona te das cuenta que efectivamente es una persona insensible y no tiene el menor interés en dejar de ser, otra cosa es que haga una representación teatral, lo que tienes que hacer es alejarte de esa persona. Y yo siempre insisto, esa es una persona que te dicen, es que la tengo en la familia, en el trabajo y tal, yo digo, bueno, pero hay un alejamiento que es muy eficaz, que es el alejamiento emocional, que vea perfectamente que no va a conseguir engañarte, que no te va a seguir manipulando, que no va a seguir abusando de ti. Pero a las buenas personas les cuesta mucho asumir que hay personas insensibles. Es que es terrible. Sí, pero también es verdad que si todo el mundo fuéramos majísimos, pues los psicólogos tendríamos menos trabajo, ¿no? Y en ese sentido es un poco, como dices, bueno, esto y luego es una realidad. Hay personas que son insensibles, lo llamamos insensibilidad, pero quizás sea una falta a veces de valores o sea también una parte, o sea, más que aparte de la insensibilidad, es una parte en la que se prima las necesidades propias por encima del otro, pase lo que pase. Entonces, claro. O sea, hay personas que también eso está disfrazado. Claro, pero la persona insensible, como la persona con cero empatía, que también los hay, también te dicen, pero ¿cómo no va a tener empatía? Y tú dices, oye, hace como 2 meses unos adolescentes mataron a su educadora social. Y a la semana siguiente, en el nuevo sitio donde les habían puesto, volvieron a montar un follón enorme. ¿Realmente pensáis que esos adolescentes se sintieron mal en ese momento, desgraciadamente? Bueno, pues esto es verdad, es decir, no tienes sensibilidad, puedes tener cero empatía, pero tú dices, pero hay muchas veces que se disfraza, sí, a veces se buscan esos perfiles y pueden parecer que triunfan. Sobre todo en el mercado, por ejemplo, profesional, a veces en recursos humanos, yo he estado muchos años trabajando también en recursos humanos, y tú dices, y buscan auténticos killers.
¿no? Que dices, bueno, lo que necesitamos aquí es alguien que presione mucho, que tal, para conseguir que los objetivos mejoren, la productividad aumente, no sé qué. Y si te cargas a la gente y al cabo de 3 años está todo el mundo fastidiado, pues no importa, porque como lo que quieren son, digamos, resultados muy a corto plazo, el que está aquí haciendo eso te dice, dentro de 3 años yo ya ni estaré aquí, estaré en otro sitio. Entonces, desgraciadamente, hay mucha gente que es una impostura y que piensan que ser insensible casi lo ven en sí mismos como un valor en alza. Y desde luego este tipo de personas hay algo que hacen muy bien y es que se justifican todo. Ese tipo de personas, ¿verdad? Cualquier conducta, por aberrante que sea, cuando directamente coges y lo confrontas con ellos, ¿verdad que se justifican? Y te lo dicen claramente como diciendo, pero bueno, ¿y qué iba a hacer, no? O sea, en ese sentido, esta es otra de las cosas que a veces tienes que regularte emocionalmente muy bien, porque te dan ganas de coger y ahogar a alguna persona, ¿no? En ese sentido. Pero tienen un cinismo tal, esa falta de contacto con la realidad, pero repito, desgraciadamente la insensibilidad o un determinado tipo de insensibilidad en este momento está muy valorada en nuestra sociedad. Una de las emociones en la que yo creo que estamos todos y todas de acuerdo es el miedo. Hablas de por qué muchas veces una persona que está sufriendo una situación de manipulación tiene miedo. Hablas de uno de los miedos de esta sociedad actual, del miedo a la soledad. Miedo a muchas cosas, o sea, una persona que de repente se ve en una situación en la que la han manipulado emocionalmente, en la que siente culpa, en la que siente vergüenza, lo que engloba sí. es el miedo. ¿Qué hacemos con ese miedo? A ver, el miedo es tan fácil manipular a través del miedo que esto muchas personas es casi de lo primero que se les ocurre, ¿no? Tú ves a niños pequeños, he trabajado muchos años en las primeras edades, y entonces veías como unos niños cuando querían conseguir algo le metían miedo al otro niño, a la otra niña. O sea, esto es algo que lo tenemos como muy claro. Claro, de adultos lo hemos ido aún depurando y somos auténticos artistas. Entonces, a ver, la persona que es muy manipuladora, ¿qué es lo que hace? Debilita a la persona que va a manipular. Yo siempre digo que al principio pues nos dice, oye, que somos fantásticos, que no sé qué, a todos nos gustan, que nos valoren, que nos adulen. Y una vez que bajamos las defensas y ganan nuestra confianza, empiezan a buscar los puntos débiles para extorsionarnos. Entonces tenemos a muchísimas personas que viven producto del miedo. Como yo diga lo que tú eres de verdad, se van a enterar los demás, no te conocen en esto, o les da una serie de vergüenza las cosas que hayan podido hacer, transigir y tal, que es tan fácil manipular por el miedo. Y es una emoción tan intensa que vosotros que sabéis que bloquea perfectamente, digamos, nuestro sistema nervioso central, bloquea nuestra parte más intelectual. Claro, el miedo, yo comentaba, uno de los peores miedos es el miedo en la gente joven o adolescentes al rechazo, al no formar parte un poquito de esa comunidad con los demás, y en mucha gente adulta el miedo a la soledad. Y es tan potente ese miedo que seguro que os pasa a vosotros, ¿no? Nosotros vemos casos de personas mayores que dices, bueno, tienen un sinvergüenza o una sinvergüenza al lado, que han cogido y les han hecho creer que, bueno, pues que te apreciamos mucho y tal, y que les está dejando en la ruina, literalmente, en la ruina. Y que dices, ¿y cómo transigen por ese miedo a la soledad? Porque piensan que, como se han creído, que realmente no valen nada, que son una mierda, que no sé qué, si esta persona me deja, pues ya no voy a tener a nadie, ¿no? Entonces, cuando una persona tiene miedo, bueno, pues sabemos perfectamente, ¿no? Lo fundamental es cómo afrontamos ese miedo. Es decir, no tengamos prisa de nuevo en decirle esto que te están diciendo no es verdad y tal. No, la persona está sintiendo un miedo, es un miedo real, y lo que tenemos que darles recursos para que pueda superar ese miedo. Solo cuando supera ese miedo va a ser capaz de racionalizar, analizar, reflexionar, tener muy claro cuál es la situación y poder coger y poder actuar. Pero ese miedo a la soledad está haciendo auténticos estragos, ¿eh? O sea, yo me imagino que lo veis constantemente. De las experiencias peores que nosotros tenemos, por ejemplo, a veces también es personas que nos llaman familiares de personas mayores o no tan mayores, que lo que quieren es incapacitar a alguien.
y que quieren ver si les ayudamos a incapacitarles para quedarse con los bienes de esa persona. Y tú dices, ¿y esta persona no se está dando cuenta? Esta persona tiene tal miedo a que la dejen sola que está pasando prácticamente por casi todo. Y en esta sociedad donde se supone que estamos todos tan conectados, tan relacionados y tal, el miedo a la soledad es enorme. Pero sabéis que se da también en mucha gente joven. En muchos adolescentes que están conectados con el mundo mundial y que no se relacionan con las personas que tienen al lado. Por eso yo creo que una de las grandes cosas que provoca la sociedad nuestra es esa sensación de soledad. Y por eso yo siempre insisto mucho, y perdonarme, pero hay otra de las cosas que a veces le pregunto a una persona y es, ¿eres tu mejor amigo o tu mejor amiga? Y cuando te vienen a la consulta te suelen decir que no. Y le dices, vamos, pues vamos a empezar por ahí. Y te dicen, yo no he venido para eso. Como diciendo, pues amigos yo puedo. Y dices, ya, es que como no seamos nuestros mejores amigos, que somos las únicas personas que estamos con nosotros desde que nacemos hasta que suponemos que pasaremos a mejor vida, vete a saber, pero de verdad, es decir, como no consigamos ser nuestros mejores amigos, estamos en manos de los demás. Y este es un problema enorme. Cuando tú ves a alguien con esa dependencia emocional, de verdad, con esa necesidad de caer bien a todo el mundo, con esa deseabilidad social, te da una pena y dices, ¿cuánto trabajo me queda por hacer hasta que consigamos dar herramientas a estas personas para que crean, para que se valoren? Y a ver, yo creo que una cosa es la soledad impuesta, que tal, y otra cosa es, creo que las personas que estamos aquí de vez en cuando decimos, a ver si estoy un poquito sola, ¿no? Y me quedo tranquila y bien. O sea, que en ese punto... Pero el miedo a la soledad es una de las grandes tragedias que tenemos en el momento actual. Igual que el miedo al rechazo, perdón, Tima. En el momento en el que más conectados y conectadas parece que estamos. Pero fíjate, no es verdad. Nosotros tenemos, y aquí sé que hay personas de ciberseguridad, nosotros tenemos con la Comunidad de Madrid un proyecto que es pionero en España, que es de adicción a las nuevas tecnologías, que lo hacemos a través del Instituto de Bienestar. Bueno, es tremendo lo que nos encontramos. Es decir, es a partir de 12 años, cada vez los tenemos que bajar más porque empiezan mucho antes, y te encuentras, la frase que más escuchas en esos padres es, el día que más me arrepiento en mi vida es el día que le compré un móvil a mi hijo o a mi hija. Y claro, te vuelven a decir, claro, pero como lo tenía todo el mundo, menos él o menos ella y tal, que es lo que siempre te dicen, ¿no? Y tú dices, bueno, es que dejas algo en manos de una personita en una etapa, tú como adulto muchas veces no sabes tan siquiera defenderte de eso, cuando imagínate realmente un adolescente, ¿no? Pero sabéis que se han hecho estudios de a qué dedicamos el tiempo que no estamos en el trabajo, cuando cogemos y decimos, se hizo un estudio desde 1945, creo recordar, en el que decías, ¿a qué dedica la gente su tiempo? Cuando no está trabajando, ¿eh? Entonces decía familia, amigos, religión, contactos sociales, no sé qué y tal. Y a partir de los 90 empezó Internet. ¿Cuánto dedicamos a Internet? Móviles, tablets, ordenadores, mirar los mensajes, los WhatsApp, los TikToks. ¿Cuánto dedicamos del tiempo, entre comillas, que nos queda para nosotros? ¿Cuánto pensáis? Esto está ya estudiado. 67%. 67%. Claro, 67%. Eso es, 67% de nuestro tiempo, entre comillas, libre, lo dedicamos a esto. Y evidentemente, si lo dedicamos a esto, es en detrimento de los cosas. Amigos, la familia, el no sé qué. Este es uno de los dramas. Eso, fijaros en la media. Adolescentes y jóvenes, yo creo que aún dedican más, y algunos adultos también por ahí, ¿eh? O sea, que en ese sentido. Pero hay gente que tiene su vida en ese aspecto totalmente trasnochada. Yo voy a... bueno, déjame hacerte una última que me parece que... Y luego quiero que la gente, ¿no? Que te puedan preguntar. Sí. Hablas de algo que tú ves en consulta o que has visto muchas veces en consulta y que más te cuesta aceptar o ver, o que más te duele, incluso llegas a decir, ¿no? Que es el dolor infinito que produce, lo dices así, el dolor infinito que produce a las personas el no poder perdonarse.
por algo que ha pasado, por algo que han hecho, por algo o por verse en una determinada situación, y dices que aquello, o sea, lo vuelves a decir, si, personas pues que tienen una vida, que son bueno, buenas personas, que tienen su vida, son incapaces de perdonarse. Sí, este es otro de los dramas, ¿no? Igual que decimos, a ver, ¿a quién nos manipulan? ¿A quién intentan manipular? A buenas personas. Nosotros hicimos un estudio, tenemos un departamento de I+D muy potente en nuestro equipo, e hicimos un estudio que hemos venido repitiendo sobre, a ver, ¿a quién le cuesta más perdonarse, ¿no? Y veíamos hombres, mujeres, jóvenes, empresarios, personas que trabajan por cuenta propia, ajena, tal, no sé qué. Y al final, ¿qué veíamos? Os pongo un ejemplo. ¿A quién les cuesta más perdonarse, hombres o mujeres? Mujeres. Mujeres. Nos cuesta infinitamente más perdonarnos. Y en esto lo hacemos muchísimo peor, de verdad. O sea, y no me veía el chiste fácil, no, es que los hombres son más simples y tal. No, es que en esto lo hacen muchísimo mejor que nosotros. Nos cuesta más a las mujeres, y cuanto mejor persona eres, cuanto más generosa, más te cuesta aún perdonarte, que es un auténtico drama en este sentido. Entonces tú, cuando a una persona le dices, ¿pero por qué no te perdonas? Y dices, porque fíjate, le doy vueltas a aquello que fallé y lo que pudo y tal. Entonces, bueno, yo insisto siempre mucho, si no aprendes a perdonarte, es imposible realmente que puedas ser feliz, pero es imposible además que controles tu vida, ¿no? Que controles tus emociones. Entonces, lo que siempre insisto es, a ver, si hay algo que lo tienes ahí dando vueltas, piensa si aún puedes hacer algo. Haz lo que puedas hacer, pero ya está. Lo que no puedes hacer es que algo que incluso ha estado muy lejano en el tiempo, pero muy presente en tus emociones, te siga condicionando. Nos cuesta perdonarnos, y a quien le cuesta perdonarse, por ende, ¿verdad que es muy fácilmente manipulable? Porque si a ti te meten la culpa, tú tienes la culpa, tú eres el responsable, ¿cómo vas a conseguir que esto? Y fíjate, y lo que vas a hacer, y con mi vida y tal. Esto es un auténtico drama. Pero además llega un momento que tú dices, cuando tienes esas personas que de verdad suelen ser muy buenas personas, a veces son personas muy perfeccionistas o muy inflexibles, pero coges y les dices, pero vamos a ver, en esta vida, de verdad, ¿tú cuál es el rol que tienes? ¿Persona o eres una especie de Dios del universo? Pues si eres persona, las personas fallamos y cometemos errores. Y si no los asumes, vas a estar en una insatisfacción permanente. Pero aprender a perdonarte es aprender a quererte. Pero es tan fácil manipularte a través del perdón. Y ojo, yo distingo muchísimo siempre entre lo que es perdonar y lo que es olvidar, que son cosas muy diferentes, porque si no, vamos, se van a reír de ti en tus narices, ¿no? Te es el típico amigo que le has prestado dinero, que te dice que no sé qué, que tal, oye, lo siento, pero tal. Dices, vale, lo siento, me perdonas, te perdono, pero no te presto más. O el típico niño que coge y te hace tal y te dice, ¿me perdonas? Sí, te perdono, pero sigues sin la móvil, sin la tablet, sin no sé cuánto, sin tal. Es decir, en esas cosas, y sobre todo quien haya abusado de nosotros, de nuestra confianza, de nuestra sensibilidad, de verdad que tenerlo muy presente, porque hay personas que es que caen una y otra vez. Y entonces tú les dices, pero vamos a ver, pero si te lo ha hecho muchas veces, ya, pero esta vez me lo dices de verdad, pero ¿qué te lo va a decir de verdad, hombre? Te lo dice para aprovecharse de ti por la ingenuidad que puedes tener en ese momento. Entonces, de verdad, perdonar es muy importante, perdonarnos a uno mismo, perdonar a los demás, pero yo siempre ahí digo, y en lo de perdonar a los demás, te dejo total libertad. Es mucho mejor. Te quedas seguramente con mucha más paz, pero te dejo libertad. Y esto lo hago sobre todo, lo cuento en el libro, a raíz de un suceso que tuve que para mí me marcó mucho. Vigo, comentaba antes con Timan y con Javier, que normalmente suelo ir al Club Faro de Vigo con los libros y tal, y hacer una presentación. Y en uno de mis libros, que era Las 3 claves de la felicidad, perdónate bien, quiérete mejor y coge las riendas de tu vida, pues yo estaba hablando de la importancia del perdón. Y entonces decía, pero tampoco nos pasemos, es decir, no podemos obligar a nadie a que perdone a alguien. Es decir, podemos decirles, oye, esto es deseable y tal, pero no podemos obligar. Y me vino al final de la charla una señora, pues tendría sus 80 y muchísimos años, y la mujer me venía llorando diciéndome, ¿no sabe usted la alegría que me ha dado? Me lo decía llorando, la alegría que me ha dado y sobre todo cómo me he liberado la conciencia, qué peso me he quitado de encima.
Y entonces, claro, estas cosas que dices, a saber, dentro de lo que yo puedo decir con el desparrame que tengo, ¿a qué se referirá, no? Pero le dije, bueno, pues usted me dirá y tal. Dice, no, es cuando ha dicho que no tenemos que perdonar forzosamente a los demás, porque mire, entonces me cuenta mi caso. Tremendo. Y me dice, mire, todo el mundo me dice que tengo que perdonar a mi yerno. Y mi yerno mató a mi hija hace 3 meses y a mi nieta. A mi hija y a mi nieta. Y entonces voy y claro, yo es que no puedo, es que no puedo emocionalmente perdonarle. Y entonces le dije, mire, no le voy a decir quién le dice que le tiene que perdonar y tal, que tendrán sus razones. Ahora lo que le digo es, bastante tiene usted con salir de esta situación para encima tener que gastar una mínima energía pensando que tiene que perdonar a este señor, por llamarle de alguna manera. Entonces le dije, pero por Dios, hombre, de verdad, el mejor homenaje que le puede hacer a su hija y a su nieta es que la vean otra vez bien, que la vean con esperanza, que no la vean amargada, que no la vean pensando, encima tengo que coger y tal. Libérese por lo menos de eso. Mire, desgraciadamente pues ha estado en su vida, ha ocurrido lo que ha ocurrido, pero el último de sus objetivos es perdonarle. Si en algún momento usted se siente tan bien, que dice, bueno, y ahora mira, además le perdono porque soy así de flexible, de lo que quiera, pues muy bien, pero ese no es su objetivo en este momento. De verdad, me quedé así diciendo, y nosotros diciendo a la gente, no, hay que perdonar a todo el mundo y tal. Hombre, por Dios, que somos personas, ya está bien, que hay situaciones en las que realmente, vosotras de las que estáis aquí, seguro que hay personas que a veces habéis atendido a personas con víctimas de violencia de género y de tal, en los que vienen y encima les están cargando ahí con que tienen que perdonar. Déjate de historias, hombre, lo que tienes que hacer es salir adelante y ya eso, pues y veremos si en algún momento llega, y si no, desde luego, que no te consuma más energía. Es decir, tu energía la utilizas en intentar salir adelante. Pero de verdad, quien no es capaz de perdonarse, tiene un lastre enorme y va a ser incapaz de sentirse plenamente feliz. Por eso yo insisto mucho en el perdón, pero en el perdón de esa manera, no perdonar por perdonar. Es decir, que a veces yo este viernes a una persona le decía, no me seas ingenua, no me seas ingenua, este tío es un jeta, de verdad que se está aprovechando miserablemente de ti, te quiere llevar al huerto, no tiene tal, no sé qué. Y le había hecho ya 17 faenas y le decía, pero le he perdonado. Y digo, ¿pero por qué le perdonas? Por favor, porque entonces va a volver a suceder y va a volver a hacer exactamente lo mismo. Bueno, pues esto de verdad, el perdón a nosotros mismos es esencial, el perdón a los demás depende de cada circunstancia. Oye, puedes perdonar estupendamente, pero tenlo en cuenta, O sea, yo la gente que me ha hecho faenas en mi vida, creo que la mayoría se me han olvidado. Ahora, también es verdad que a esas personas que creo que no merecen mi afecto, mi amistad y tal, vamos, no me cuesta nada a partir del día siguiente no sentir ningún tipo de afecto hacia esas personas, y creo que esto es muy importante. A ver, tengo muchas ganas de leerte, todavía no lo he leído, pero hay varias cuestiones que me parece que son esenciales en nuestra vida, lo de perdonar y no olvidar, y por ejemplo lo de los ritmos, cada uno tenemos nuestro ritmo y es muy difícil también cubrir las expectativas de otros, de nuestro terapeuta, es que podemos como podemos, ¿no? El tema de que algunos nos puedan o no tachar de vivir en un mundo lleno de ilusión. Yo creo que también rescatar la palabra ilusión como no solo palabra, sino como realidad, es que es un privilegio tener en la vida ilusión. O sea que luego eso, cuando se dice es que tienes que darte al otro, bueno, es que si yo no estoy bien no puedo aportar, o sea que y bueno, muchas otras cuestiones, pero sí quería preguntarte, ¿manipulamos sin querer? O sea, ¿el manipulador quiere manipular o es que manipulamos sin darnos cuenta? Y luego, si el sinvergüenza, como has dicho tú, también tiene valores, o sea que las personas no somos blancas ni negras, sino que tenemos matices. A ver, manipulamos sin darnos cuenta. Hay personas que sí
y hay otras que manipulan, vamos, siendo perfectamente conscientes, queriendo hacerlo, buscando extraordinariamente a sus víctimas y aprovechándose de ellos. Pero es verdad que hay muchas personas que a veces te das cuenta y dices, pues la típica persona que le dice eso a la otra de si me dejas o no me consientes esto, me vas a ser la persona más infeliz del mundo y no sé cuántos y tal. Bueno, muchas veces seguramente que no quiere estrictamente manipular, que está diciendo lo que piensa que le ocurre, o la persona que se siente mal y que cree que todo el mundo tiene que estar alrededor y le tiene que hacer mucho caso y les presiona a los hijos y parece mentira y me dejáis sola o solo tal. Aquí hay un poco de todo, es decir, hay manipuladores absolutamente profesionales que esos lo hacen queriendo clarísimamente, hay otras personas que manipulan seguramente sin darse demasiada cuenta, eso es verdad, pero fíjate, en esto, a ver, me habías dicho esto, perdona, quería enlazarlo con lo siguiente que me decías, que era... Tiene valores. Sí, entonces tú dices, ¿y la persona que es manipuladora tiene valores los suyos? Sí, no, pero clarísimo, clarísimo. Y además en un orden de prelación total y absoluto. ¿Cuál es mi principal valor? ¿Cuál es mi principal objetivo? Estar bien. ¿Ante eso puedo sacrificar casi todo? Sí. ¿Por qué? Porque tengo derecho. Tengo derecho a estar bien, a sentirme a gusto, a yo tener tiempo aunque a mi pareja no le quede nada de tiempo, porque yo necesito vivir, porque tengo esa necesidad, porque tal. Entonces, la persona realmente que es manipuladora, muy profesional, es muy coherente, vive muy de acuerdo a sus valores. Lo que pasa es que sus valores son ese egoísmo, que es absolutamente, y esa insensibilidad con relación a los demás. Pero por supuesto que sí, entre los perfiles de las personas manipuladoras, hablamos antes de las personas insensibles, las personas con cero empatía, las personas que se sienten superiores. ¿Verdad que las tenemos? Esas personas que se sienten superiores, que van por la vida pensando que los demás somos como de calderilla, más o menos, ¿no? Y además esas personas nos exigen una especie de atención desmedida, casi siempre quieren que... Yo siempre les digo, es que son además, como diría Vicente Prieto, muy cansinos, ¿no? Si son personas de verdad que es que te agotan un poco, ¿no? O las personas narcisistas, ¿no? Las personas narcisistas son manipuladoras, por principio sí, pero es un 6% de la población. Entonces tendremos que tener especialmente cuidado. ¿Tienen sus valores? Por supuesto que sí, pero no suelen coincidir con los de la mayoría en ese aspecto. Ahora, es verdad que hay gente manipuladora que lo hacen por debilidad, porque no se dan cuenta, porque son las típicas personas que están siempre, pues que se sienten mal, muy tristes, muy tal. Y luego lo que tú dices, poner en valor, María, la alegría, la ilusión. A veces cuando te vienen a la consulta, o a veces una forma que tienen de desprestigiarnos, ¿no? A los psicólogos te dicen, claro, vosotros sois personas positivas, hay que ser felices, no sé cuántos, tal, ¿no? Y yo le digo, bueno, pues esa es una idea que tienes en la cabeza. Le digo, no me conoces, no sabes evidentemente cómo soy, pero dime algo que sea negativo de ser una persona positiva. Dime algo que sea negativo. Entonces te dicen aquello de, sois irrealistas, no sé qué, y dices, no te confundas, ¿eh? Hay personas positivas, negativas y lo que se llama personas, entre comillas, realistas, como más neutrales, ¿no? De alguna manera. Y le dices, no, ¿cuál es la diferencia? Ante una dificultad, la persona que es negativa se queda y se queda cortada y no sabe qué hacer. Bueno, la persona, digamos, que es como más neutral, entre comillas, supuestamente objetivas, pues lo analiza y tal, ve que se puede hacer algo, ve que no, se deja. Y la persona que es positiva, ante una dificultad, su creatividad hace que elabore 17 alternativas diferentes y si no lo consigue, además no se hunde y vuelve a tener energía para coger y coger. Dime entonces cuál es lo malo de ser una persona, de tener siempre ese espíritu de intentar que las cosas se pueden solucionar y tener una actitud más positiva y disfrutar de la vida. Porque es verdad que a veces está como mal visto, parece que somos como blanditos, ¿no? Psicólogos, psicólogas, blanditas, sensibles, un poco como monjines, que se creen que no sé qué, hombre, que no, por el amor de Dios, pero por eso te comento, ¿no? Entonces, pero a veces es muy fácil, es fácil, quiero decir, viéndole la alternativa, ¿no? O sea, cuando te dicen, claro, y tal, y dices, ¿tú eres la alternativa? ¿Tú eres la alternativa? ¿Eres feliz? ¿Verdad? No, pero no crees en la felicidad, vale. ¿Pero disfrutas o tampoco? Tampoco crees en que puedes disfrutar. ¿Crees en las personas? Ya no crees. Por cierto, ¿crees en ti mismo, en ti misma? Hay a veces que hay personas muy insolentes
ante las que con una dulzura espantosa les puedes devolver perfectamente aquello que te dicen y tal, ¿no? Sí, que es cuando tiene como mayor... Es como con los manipuladores, ¿no? Esa gente que constantemente te revienta, ¿no? O sea, imaginaros, esa gente tan protagonista que tienen que ser los tal, no sé qué, y que están siempre acaparando la atención. Cuando esa gente, que son las típicas personas además muy provocadoras, ¿verdad que tenemos en la vida personas alrededor muy provocadoras? Yo siempre digo que no tenemos que caer en la provocación porque ganan. Son muy artistas provocando, entonces lo que tienes que hacer es distancia y ya está. Pero esas personas lo que tenemos que hacer siempre, como al manipulador o manipuladora, es sorprenderle. Cuando a mí una persona que claramente le estoy haciendo extinción, y vamos, es que ni caso de nada, me dice aquello de, pero bueno, y es que tú no me dices nada. Y entonces yo en esas personas digo, no tengo nada que decir. Y ya si me lo dice 3 veces, ya digo, este o esta va a aprender la lección. Entonces te dice, pero de verdad no me dices nada porque ya pienso que no sé qué. Le dices, mira, ¿sabes lo que pasa? Que yo tengo un principio. El principio es, no hables a quien es incapaz de escuchar. Y ya está. Y ya se te queda así, entonces tú ya sonríes, vuelves a otra cosa y tal. Pero hay una cosa importantísima con la persona manipuladora. Pensemos siempre, es una de las cosas que yo les digo siempre mucho a los pacientes, al manipulador, manipuladora le tenemos que sorprender. ¿Qué es lo que espera que hagamos? Vale, por favor, no lo hagas. Porque si lo haces, aunque luego dices, no, pero yo voy a ser capaz de coger, enfrentarme, decirle y tal, no es cierto. No es cierto, te van a ganar. Entonces lo que tienes que hacer siempre es sorprenderle, que le saques de ese centro donde él domina perfectamente, le pongas en una zona que no sabe muy bien por dónde le vienen los tiros y a partir de ahí os lo podéis pasar muy bien, porque también es verdad que la persona muy manipuladora intelectualmente es un estímulo potente, ¿no? En ese aspecto, ¿no? A veces cuando te viene alguien que es muy así y tal, y dices, esta persona es insoportable, pero yo siempre me digo, bueno, pero es un estímulo, es un estímulo de autocontrol, de cómo no le ahogas o le dices cualquier otra cosa. Pero yo creo que es muy importante, ¿eh? O sea, creo que en psicología, a ver, somos personas equilibradas, con muy buena regulación emocional, que vivimos la vida y pensamos que la vida merece la pena vivirse con positividad y por supuesto con esperanza y por supuesto que sin ilusión, porque sin ilusión no se puede vivir. Yo siempre lo digo, ¿no? Una de las frases que más me recuerdan es, usted dice que se puede vivir mal, pero se puede vivir con poco dinero, incluso con poca salud, pero no sin ilusión. Y me dicen, ¿no es esto muy drástico? Digo, sí que lo puede parecer, pero no lo es. Puedes vivir con poco dinero mal, con poca salud mal, pero sin ilusiones no vives. Lo que haces es que te desgastas permanentemente. Y esto es un tema delicado. Entonces, los psicólogos, yo cuando veo a algún psicólogo de estos ahí como con un genio enorme o un pesimismo tremendo, digo, este no terminó bien la facultad, ¿no? Sí, ¿no? Y hay personas que cuando te vienen rebotadas y tal, ¿no? Y entonces te dicen, bueno, ¿y qué tal? ¿No? Después de esa primera sesión, dice, muy bien, muy bien. Y dice, bueno, ¿y qué le pasaba a usted con su psicólogo o psicóloga? Y dice, ¿no sabe usted cómo salía de la consulta? Entraba ahí y salía en un estado de nervios que me ponía... Eso es lo que no podemos hacer, ¿no? Es decir, que nosotros, al final, vienes un paciente en las condiciones más difíciles de su vida, muy vulnerables emocionalmente, y que tengamos tal falta de autocontrol que el pobre salga como una moto o con una intranquilidad enorme. Eso no es ejercer bien nuestra profesión, ¿no? Y todos ahí nos tendremos que tener. Yo, de joven, era una persona tremendamente impaciente. En el fondo soy impaciente, pero en la consulta no me cuesta nada ser paciente. Te escucho. Las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones. Continuando, ¿no? Lo bueno, lo primero, gracias por abrirnos este espacio para hablar de manipulación, que la psicología tiene mucho que decir y que al final está en todos lados, ¿no? Ya se ha creado un sistema a través de la manipulación para vendernos cosas, convencernos de cosas, y estamos todos y todas dentro y no nos gusta nada reconocerlos porque nos tenemos que sentir muy libres. Entonces, a nivel, claro, escuchándote, no es tanto una pregunta, sino una reflexión sobre lo importante que es que en la psicología tengamos esto en cuenta. Yo trabajo con mujeres víctimas de violencia de género y claro, es tremendamente importante desde nuestra ciencia poderles explicar por qué estaban en esa relación, ¿no? Porque eso les genera muchísima frustración y muchísima culpa, vuelve a salir.
y tenemos herramientas para hacerlo. Entonces, simplemente que te estaba escuchando, que ha sido muy gratificante oírlo y que de alguna manera nos empoderemos ahí, ¿no? Que también que se nos coge aquí en el estómago, que me ha encantado como lo dices, de decir, madre mía, me encantaría decirte 4 cosas, pero no es mi papel, ¿no? Porque mi papel es conseguir que salgas de esta consulta más calmada, ¿no? Y que ese debilitamiento que has sufrido por muchas cosas y también por esta manipulación, pues los puedas rehacer, ¿no? Y poder entender por qué has estado ahí. Así que simplemente que te estaba escuchando y es realmente maravilloso. De verdad, cómo te lo agradezco. Fíjate, me recuerdas, nosotros tenemos una directora médica que es una persona amiga de la eterna infancia, con una sensibilidad muy especial, que hace años, pero hace a lo mejor 20 o 20 y tantos años, nosotros damos mucha formación. Y hacemos formación en abierto y en empresas. Y una de las formaciones en abierto hablamos un poquito de y bueno, asertivos, cómo reaccionar ante las críticas, como tal. Y me acuerdo que vino a uno de los cursos y me dijo, María Jesús, esto es muy peligroso. Y yo me quedé así y le dije, ¿pero peligroso el qué? Y me dijo, esto que estáis haciendo, estas técnicas que contáis, como las sepan los malos, van a ser muy manipuladores. Y una de las cosas que a mí más me preocupa hoy en día es que principios claves de la psicología, hace años, efectivamente, bueno, pues ya se estaban utilizando para todo el tema de comerciales, ventas, tal, no sé qué. Hoy se utilizan a todos los niveles. O sea, cuando tú coges y dices, pero ¿cómo es posible que a nivel político es fácil manipular las emociones? Clarísimamente. ¿A qué les entrenan a los políticos? A manipular las emociones. Cuando tú de repente dices, ¿cómo ha podido salir esta persona y tal? Porque han manipulado sus emociones. Porque es muy sencillo, desgraciadamente. ¿Y se utilizan principios de la psicología para manipular las emociones? Sí. Y esto lo tenemos que saber. Y tenemos que saberlo, desgraciadamente, para ver cómo lo desactivamos. Pero la psicología es muy, muy potente. Y si lo utilizas para esto, terriblemente potente. De verdad. Y cuando hay gente que... Yo tengo una amiga que es psicóloga, vive en Estados Unidos y me decía que se iba a volver a España. No aguantaba un país que votaba lo que votaba y tal. Y yo le decía, pero vamos a ver, ¿tú eres psicóloga? A ver, lo que pasa es que, pues oye, los americanos, quizá aún más que otros pueblos, son muy manipulables, muy manipulables. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que hayan votado esto? Porque han manipulado sus emociones. Lo que tendremos que ver es cómo afrontamos eso, no descalificarles diciéndoles, bueno, es que estos son retrasaditos o tal. No son retrasaditos, pero de verdad, o sea, a mí me preocupa mucho, sobre todo me preocupa mucho dentro del ámbito de la política. Me preocupa mucho cuando veo debates, mensajes, historias, no sé qué. Nosotros hacemos también mucha formación de portavoces. Lo fácil, o sea, cómo dominan las técnicas de la manipulación emocional. Cómo la dominan. Y cuando esas técnicas además se infringen y las pones en marcha sin ningún tipo de control ni de límite ético, eso puede ser tremendo, porque la gente no se da cuenta, claro que no se da cuenta, y se creen las cosas a pies juntillas. Hace poco un primo me mandaba un TikTok, en el cual aparecía María Jesús Álava, que decía, y era evidentemente mi imagen, la habían cogido de alguna charla y tal, y con inteligencia artificial decía, que cuando yo tenía 53 años pesaba 126 kilos. Y que gracias a los consejos del doctor Cabezas estoy ahora estupendamente y tal. Y me decía, oye, que mira lo que aparece aquí y tal. Bueno, yo se lo di a uno de los abogados del centro y le dije, ¿con esto se puede hacer algo? Y dice, nada, porque la base, qué tal, el origen que tiene, no sé qué y tal, es de fuera de España, tú lo puedes denunciar a la policía y ya está, directamente. Lo que tienes que hacer es tomártelo con buen humor. Dije, bueno, pues ya está, me lo tomaré con buen humor. He bajado de 126 kilos. Pero fijaros, pero claro, habrá mucha gente que dirá, claro, esta tía está ahora estupendamente, fíjate, y 126 kilos, y luego dirá que es psicóloga, pues menudo falta de autocontrol que tenía, ¿no? O sea, estas son de esas cosas que es fácil manipular y la gente se lo cree. Claro que la gente se lo cree. Por eso yo siempre les digo a los jóvenes, la principal defensa que tenemos es la reflexión. Y si no aprendéis a reflexionar con lo fácil que es manipular, con todos los medios que ahora mismo hay, bueno, pues lo tenéis realmente muy complicado. Y lo que te fastidia, había un centro en Madrid, los que os gusta la educación, que imagino que habéis hablado de hablar, que es el Colegio Estilo, que era de Josefina Aldecoa.
Y bueno, pues realmente aquí a los niños desde el principio, desde que tenían 2 añitos, les enseñaban a hacer debates, y a coger y pensar sobre cualquier cosa, y tenían que exponer ante los otros, tal, no sé qué. Era una delicia, de verdad. Económicamente un desastre, tuvieron que cerrar estas cosas, en fin, son así. Pero lo que a mí me preocupa hoy es que yo me acuerdo de mi etapa, por ejemplo, de delegada del colegio, del instituto, de la facultad. Oye, pensábamos y le dábamos muchas vueltas a las cosas, ahora de verdad que te cuesta, O sea, cuando tú coges y le pides a una persona, defiéndeme esto, argumentamelo, te doy una parte, le cuesta un mundo. O sea, te repite lo que ha escuchado, lo que ha oído, y dices, no me repitas lo que has leído, has escuchado, te han dicho. Dime algo de ti propio, ¿no? Es decir, dime una argumentación tuya. Ahí es donde fallamos mucho. Ante todo, muchísimas gracias, María Jesús. Ha sido una charla estupenda. Nos has enseñado mucho, tips muy útiles, tanto para, como tú dices, las personas jóvenes como para los que ya llevamos mucho tiempo. Nos refuerzas mucho, y también gracias al colegio por crear este espacio así tan abierto. Efectivamente, nos has recordado la importancia de el empoderamiento del paciente, que no salga peor de lo que entró a la consulta, y el empoderamiento nuestro como profesionales, ¿no? Es verdad que ahora todo el mundo, cualquiera es psicólogo, todos somos medio psicólogos, en fin, las cosas que tenemos que escuchar y esa ciencia y ese arte que manejamos. Respecto a la manipulación, al hilo de eso y todo lo que has aportado, decirte, claro, el manipulador nos llega también como paciente, y muchas veces en ese esquema que tú también has explicado, ¿no? Porque lo mandan o por complacer, por mostrar qué buena persona es. Exacto, el trabajo que hacemos desde la consulta, que como manejas tú el tema de cuando el manipulador quiere manipular, llevar la consulta, incluso hasta para un informe, o que luego hablemos con el paciente, lo que puedas generosamente aportarnos. A ver, ahí yo creo que ya la experiencia rápidamente nos damos cuenta, ¿no? Primero decíamos, la mayoría de las personas manipuladoras no tienen mucho interés en venir a consulta ni en mejorar porque piensan que les va bien y porque además se lo autojustifican. ¿Te vienen cuándo? Pues a raíz de una sentencia judicial o en una situación en la que están efectivamente inmersas y entonces les conviene de alguna manera. Y enseguida te das cuenta. Te das cuenta que lo que quieren también es manipularte a ti, ¿no? Darte una imagen fantástica, intentar que no sé qué. A ver, en estas cosas, cuando es a pequeña escala, cuando es el típico chaval que pues yo qué sé, que es un jeta, un vago y un tal, y que viene porque le han dicho, oye, vas o te cortamos ya el grifo, pues enseguida lo ves y le dices, pues lo que yo os comentaba antes, mira, mejor déjalo que vengan tus padres, ¿no? Que ya les diré un poco cómo empezar a actuar contigo. Pero cuando es este tipo de personas, fíjate, yo ahí soy bastante drástica, ¿no? Y además intento desarmarles diciendo, me estás haciendo una afrenta y una ofensa a mi profesión. Y entonces, primer punto, que se queden sorprendidos, ¿no? No les sigas el juego, no tal, no sé cuántos y tal. Desde el primer, y cuando dicen, ¿pero por qué? Le dices, porque soy psicóloga. ¿Te crees que no me doy cuenta perfectamente de cuáles son tus intereses? Y entonces ahí ya se empiezan a quedar como muy perdidos y a veces se justifican, a veces se ponen agresivos, a veces están no sé qué, y entonces le dices, te has equivocado. Es decir, mira, como psicólogos de verdad nos damos perfectamente cuenta cuando alguien está actuando desde la verdad, cuando quiere de verdad ayuda, tal, no sé qué, ponerse, y cuando lo que quiere es utilizarnos. Y entonces le digo, no se te ocurra utilizar a un psicólogo porque vas a salir siempre perdiendo, pero sencillamente porque nos damos cuenta. Y normalmente le digo, aquí la gente cuando viene para actuar de verdad, para abrirse, para que podamos hacer un análisis objetivo, realista y ponernos. Tú vienes para otras cosas, tu objetivo no es el nuestro y nosotros tenemos derecho de admisión. Y aunque te lo haya mandado un juez, que a veces te cogen y te vienen a través de tal, le dices, haces un pequeño informe diciendo la persona no viene con tal, no sé qué, y vamos, es que... Claro, es decir, te viene la víctima y entonces te viene la pareja, el que manipula, quien tal, no sé qué, y entonces te vienen diciéndote, bueno,
es que tú no conoces a esta persona, es que en realidad, es que si no fuera por mí, es que tal, no sé cuántos. Pero por eso te digo, yo ahí suelo ser como muy tajante, en ese sentido. Y además le digo muy claramente, mira, lo único que me demuestras con esto es que realmente no mereces estar con esta persona. Y desde luego si hay algo que vamos a conseguir, no que vamos a intentar, que vamos a conseguir, es que se libere realmente de una persona como tú. O sea que en ese punto es... Y ahí le das como bastante miedo, le dices, sé perfectamente cómo actúas, sé cómo lo consigues, sé cómo no sé cuántos, y sé perfectamente cómo te vamos a desestabilizar. Porque hay una cosa muy clara, la persona que es muy manipuladora, muy enfermizamente manipuladora, cuando ve ya que no tiene nada que hacer, elige otra víctima. Pero va a dejar directamente a esa persona. Pero ahí de verdad, esto es, y no te quiero decir las manipulaciones típicas de cuando te vienen en temas de separación, custodias de niños, no sé cuántos, bueno, que eso ya da una pereza de verdad enorme. Porque es como una utilización de verdad, como si fuéramos tontos, ¿no? Es una sensación que dices, hombre, seamos un poquito más serios. Pero efectivamente, si alguien quiere de verdad dejar de ser manipulador, manipuladora, se nota. Desgraciadamente son muy pocos. Por eso yo insisto mucho en el libro en que lo que hacemos es, más que de la persona manipuladora, lo que nos ocupamos inmediatamente son de las víctimas, que son las que necesitan realmente nuestra ayuda y necesitan poderse liberar de esa persona. Lo primero de todo, darte la enhorabuena por este último libro que has sacado. Y quería saber un poco la diferencia desde tu punto de vista entre manipulación y persuasión. Es decir, por ejemplo, hay una película muy buena que creo que nos ponen en todas las facultades de psicología, por lo menos a nivel nacional, y es 12 hombres sin piedad. Esa película de Henry Fonda, en la cual, ¿qué es lo que hace? ¿Manipular o persuadir? Gracias. A ver, cuando tú crees profundamente en algo, y en algo que es verdad, y lo crees además con autenticidad y generosidad, eso puede ser persuasión, no manipulación. O sea, la manipulación es, busco un objetivo concreto que me beneficia básicamente a mí, no al resto de las personas. No busco la verdad, es más, generalmente el manipulador lo que actúa es con la mentira, tergiversando casi todo lo que hay alrededor. Entonces, a veces es muy gracioso, ¿no? Porque a veces hay personas que a lo mejor en cursos o en la consulta te dicen, bueno, habrá que tener cuidado, porque claro, tú también puedes ser muy manipuladora, ¿no? Yo digo, no, yo motivo, no manipulo, que son cosas realmente diferentes, pero la diferencia es esa. O sea, si realmente lo que busco es defender lo que yo pienso que es la verdad y creo además que es bueno para los demás, para esas personas, no para mí, no para mí. Entonces realmente estoy intentando defender una causa noble y puedo poner toda mi persuasión para ello. Pero además la persona que persuade y no manipula lo hace desde el respeto. Intentas realmente ofrecer, digamos, toda la información que tú crees que las otras personas necesitan para que tomen una decisión objetiva, pero siempre vas a respetar, ¿no? No vas a intentar coger y imponer, como imponer engañando, tergiversando. Esa es un poquito la gran diferencia. Al final no suele ser tan difícil el coger y el encontrar ese punto. La persona que realmente motiva suele ser una persona que lo hace porque cree en eso, pero respeta siempre y suele hacerlo además buscando la verdad, e intentando que los demás expongan, razonen. La persona que manipula mucho no quiere que los demás expongan, lo que quieren simplemente es que acepten lo que dice y ya está. Me ha encantado el planteamiento y te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo diferencias a los malos de los enfermos? Porque lo has hecho ahora entre la manipulación, pero eso es entre los buenos y los manipuladores, vale. Pero yo creo que también los manipuladores, los malos en general, buscan en los psicólogos el apoyo para determinadas cosas. Y creo que he escuchado a muchos colegas entrar en ese mismo juego de todo el mundo merece una oportunidad, todo el mundo, y mirarlos como enfermos. Y me parece que es importante diferenciar lo uno del otro. A ver, yo al malo, al que definiríamos como malo, no le doy ni oxígeno. Es decir, porque creo además que están muy acostumbrados precisamente a engañar y tal, y le tienes que decir, oye, no, que si quieres algo no me vas a engañar, y si es de verdad, defiéndemelo desde la verdad.
no desde la manipulación. Pero a la persona que se enferma, que efectivamente sí que lo hay, adiós, muchísimas gracias. A la persona que realmente se enferma, que sí que lo hay y tal, a ese sí que le prestas toda tu ayuda. Y esa persona lo que está es débil y lo que no tiene es fuerza seguramente para salir de ahí, o intenta manipular a veces, digamos, como un recurso que tiene ante esa situación. Los fines son muy diferentes. De verdad que la persona mala, es lo que te digo, se siente bien provocando incluso dolor o sufrimiento en los demás, que para mí esto es un punto fundamental. La persona que está enferma, dices, pues puede querer ver cómo lo puede solucionar, tiene una falta de autocontrol, de regulación emocional, pero después se arrepiente de verdad de lo que ha hecho. La persona manipuladora no se arrepiente, al contrario, su ego sigue subiendo y se sigue idolatrando perfectamente a sí mismos. Esa diferencia para mí es esencial para distinguir el que es malo de verdad a la persona que realmente está enferma y que merece, por supuesto, toda nuestra ayuda. Ahora, los que quieren utilizarnos son los que no tenemos que darle esa complicidad, esa posibilidad de que nos pueda utilizar. Hay mucha gente que quiere utilizarnos, ¿eh? Yo creo que eso lo tenemos que tener muy claro, y que te dicen aquello de no, yo quiero un informe de tal, y dicen no, pero mira aquí, no, pero mire que yo no tengo ningún problema, le voy a pagar lo que usted diga. No, que es que no hay precio, o sea, no se lo vamos a hacer. Pero sí que hay personas que realmente te utilizan, y a veces yo creo que en esto, en nuestra profesión, tenemos que seguir siendo muy críticos, porque yo hay informes que me cuesta, cuando los leo, me cuesta muchísimo. Me cuesta muchísimo que hayamos sido tan torpes como para hacer ese informe sin darnos cuenta de cómo es esa persona. Esto es como esas cosas que desde el colegio nos dicen siempre de, por favor, lo que sea en el seno de la terapia, vosotros no podéis hacer un informe judicial, porque ¿quién vendría a terapia pensando que luego tal, ¿no? Y hay personas que de repente, a lo mejor una terapia de pareja, luego se separan y tal, y dicen, no, quiero que me hagas un informe porque mi mujer, mi pareja, mi marido, resulta que era tal. Y tú dices, ¿pero qué me estás diciendo? Dicen, no, pero si tú sabes que es así. Dices, te vuelvo a repetir, ¿pero qué me estás diciendo? Quiero un informe. Digo, muy bien. Fulanito y fulanita vinieron a consulta de tal fecha a tal fecha. Ya está, ese es el informe que te voy a hacer, no te voy a hacer más. Pero por eso es verdad que a veces también nos quieren manipular mucho, y yo creo que ahí, pero al principio a lo mejor te puede costar un poco, luego ya casi te sientes bien, viendo que no dejas que la persona manipuladora se salga con la suya, y dices, mira, por lo menos aquí no lo ha conseguido. Yo, por lo menos, en esas circunstancias, me fastidia a estas personas, pero al final digo, mira, este por lo menos ha llevado un revolcón que no se lo suele llevar casi nunca. Luego te ponen a lo mejor una denuncia, porque esas personas no se contentan fácilmente. Pero bueno, pues para eso tenemos una profesión tan especial. De vez en cuando pues hay que defenderte de esas denuncias y ya está. ¿Quieres preguntar algo? De todas formas, os tengo que decir que a mí este formato me parece muy interesante, que gracias, Timan, por la iniciativa que habéis tenido desde el colegio. No, porque yo otras veces he venido aquí, te sueltan algo y apenas tienes posibilidad, ¿no? Entonces yo creo que cuanto más abierto sea y más podamos contrastar en experiencias, sobre todo muy del día a día, ¿no? No se trata tanto. Yo siempre digo que, perdóname que ahora te dejo, yo siempre digo que yo coordiné una enciclopedia de psicología en 2007, que fue la primera enciclopedia de psicología que se hizo en España por un psicólogo, porque la anterior había sido por Vallejo Nájera, y era enciclopedia de psicología. Y yo decía, manda narices, ¿no? Pero yo, de verdad, fueron 76 temas, 43 autores, juré por mis muertos que jamás lo volvería a hacer. Y juré por mis muertos que no lo volvería a hacer porque me supuso el enfrentamiento con varias personas dentro de la psicología con bastante renombre, que curiosamente la mayoría eran muy académicos, con varios catedráticos y catedráticas, porque yo les decía, esta es una enciclopedia de divulgación y lo que quiero es que les valga a la gente, no que me digas que de acuerdo al DSM tal y hacemos esto y luego conseguimos no sé qué. Bueno, yo creo que lo interesante es que no hagamos exposiciones puramente muy en ese ámbito, muy académico, que tienen esos foros, sino que desde el psicólogo, desde el colegio, lo hagamos más en ese ámbito de profesionales que trabajamos y que nos podemos aportar unos a otros, ¿no? Yo creo que... bueno. Yo soy psicólogo, he invitado a un grupo. Yo quisiera una pregunta. ¿Existe la manipulación por necesidad, por algún trauma en su vida o en su infancia?
tenga No, salud. pero eso no es por necesidad. Es decir, puede haber aprendido esa persona como medio de superar, digamos, esa situación traumática que tuvo, puede haber aprendido a solucionarlo con una especie como de manipulación para salir de esa situación. Puede haber aprendido. Y lo que tenemos que hacer luego con esta persona es analizar los hechos y decir, mira, tú aprendiste aquí a reaccionar de esta manera, porque en aquel momento probablemente te sirvió, fue el camino que encontraste. Lo que pasa es que nunca es una solución. Lo que tenemos que hacer ahora es, en el contexto, en la vida que tienes, con la edad que tienes, aprender a hacerlo de otra manera más racional. Esto es como cuando alguien dices, oye, cuando me encuentro muy mal, puedo coger y la gente se quiere cambiar de trabajo, dejar la carrera, se separan, se cambian de ciudad, y tú dices, ¿esta es la solución? Siempre es una huida, nunca es una solución. Pues esto es lo mismo. En aquel momento fue una forma que tuvo un resorte de poder, digamos, resolver o superar aquello mínimamente o sobrevivir. Yo siempre digo que suelen ser temas de supervivencia, pero llega un momento y dices, vale, pero ahora ya vamos a hacerlo bien, ¿eh? Es decir, esto ya no se justifica. Una vez que lo analizamos, esto ya no se justifica. Es interesante que los no psicólogos tienen su perspectiva de... Sí. Bueno, pues agradecerte de nuevo de corazón el que hoy hayas estado aquí, la facilidad con la que explicas las cosas, la cercanía con la que lo haces. Estos son años. Timan, esto ya simplemente son años, de verdad. Me encanta. Y agradeceros a todos y a todas la participación, que sepáis bueno, pues eso, que el colegio al final es esto, el espacio donde encontrarnos, donde compartir estas ideas, estos ratos, ¿no?, en los que temas de tantísimo interés para la psicología y para todos nosotros y nosotras como profesionales, pues que nos pueden seguir aportando y escuchándonos. Así que gracias, María Jesús, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a todos vosotros, de verdad, ¿eh? Gracias.